un hecho importante, Paco, en la historia de Fuerteventura es la llegada de los coroneles y su instalación en Oliva. Cuando surgen, como llegan, con los litigios que tienen con los señores feudales de la isla. Sí, ¿Cómo lo ven? está, el coronelato es una institución que va saliendo, pero no viene, o sea, no viene impuesta de fuera. Por supuesto no viene en forma de persona al principio, no viene ni impuesta de personas ni impuesta de institución, sino que va subiendo. Vamos a ver si entonces lo explicamos. Bueno, aquí había en la isla había un sistema de defensa típico de las islas, de todas las islas canarias, ¿no? En mayor o menor grado, pero aquí muy incipiente. ¿Qué consistía? En que cuando hacía falta, todos los que pudieran combatir eran soldados. Y antes de los combates, o sea, cuando no hacían falta, teóricamente eran soldados también. Lo que no había es el servicio militar, ni la confiscación, ni durante un cierto tiempo, ni siempre, sino que se sabía que todos eran soldados y entonces había primero una elementalita organización y después se mejoró esta organización por el nombramiento, o sea, el Estado ya en el siglo XVI, el Estado ya tomó a su cargo la organización de la defensa y más en las islas. La península era más fácil, era defender la frontera, el estrecho de Gibraltar, pero en las islas ya había que defender más. Esta organización de la defensa de las islas se hizo por una parte mediante personal técnico especializado ya, o sea, militares profesionales. Y lo que es típico en todo ejército y una menuda jerarquización. Entonces había lo que se llamó, no sé si primero, pero por lo pronto que yo recuerdo, se llamó primero el capitán general de Canarias, después se llamó comandante general en Canarias, en Tenerife, luego, en las islas ya, paralelamente, en las islas había un sargento mayor, ¿no? Pero porque la denominación era esa. Pero antes de incluso el sargento mayor, la denominación el técnico que tenía a su cargo, o sea, era uno solo, pero disponía de todas las personas capaces de luchar. Entonces, pero antes de eso había un capitán, lo gracioso, o sea que no hay que confundir como hoy el capitán es más que el sargento, entonces resulta que si había un capitán es que tenía que haber un teniente y un sargento. No, no era eso. Era una sola persona encargada del cuidado de la defensa. Entonces, a medida que, por eso digo que viene de fuera esto, a medida que las denominaciones y las formas de jerarquización cambian en la península, van cambiando también en Canarias. Primero, entonces, como te digo, hubo un capitán, después hubo un sargento mayor, más tarde hubo un comandante mayor y más tarde hubo un coronel de milicias aquí. Pero todas esas denominaciones están en función de una nomenclatura que nos viene dada. Y nada de suponer, por supuesto, que el sargento ascendió a capitán y que el capitán ascendió a comandante y el otro ascendió a coronel. Entonces, el coronel no es una institución más que el sargento mayor. Bien, ahora, eso por la parte de la estructura. Por la parte de las personas, ¿no? La parte de las personas empezó viniendo de fuera, es verdad, alguien para ocuparse de la defensa. Pero después, ya en el siglo XVIII, había personal de dentro, había como si dijéramos personas que habían alcanzado la preparación específica militar, que eran de aquí, y entonces se quedaron aquí para encargarse de eso. Entonces el coronelato fue algo que se fraguó lentamente, o sea, primero el sargento mayor, ¿no?, estaba en torno a una familia de Cabreras, se estableció en La Oliva. Al establecerse en La Oliva, ya se presentó, hubo una circunstancia doble, que si nos asomamos al finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, ¿no?,
En 1703 moría la última Arias Isabel, la doña Elena. El marido era un ricacho de la Orotava, y ni vino por aquí don Francisco Benítez de Lugo, ni apareció ni nada, ¿no? Bueno, entonces ya el señorío era, durante todo el siglo XVIII, era un titulito más que tenía la familia Benítez de Lugo. Y vinculación con Fuerteventura, ninguna. Entonces quedaba como segundo personaje, quedaba el coronel. Pero el coronel en el siglo XVIII cambió de sentido. En el siglo XVIII vino la familia Borbón a gobernar, procedente del rey Sol, procedente de un estado centralista, y entonces el señorío fue decayendo en la mente de los reyes. Sí, ¿cómo va a haber un señorío cuando hay un rey? Entonces decayó nuevamente, que acabó de decaer con las cortes del año 12. Pues bien, entonces la ausencia del señor territorial y la presencia de un militar con ideas centralistas, disciplinadas, o sea, el coronel de aquí dependía del comandante general de las islas de Tenerife, y el comandante dependía del Estado español. Entonces, en esa estructura militar se sostenía de muy mala manera el derecho señorial a mandar un ejército, a mandar las fuerzas del ejército, claro, pero cuando estaban las islas. Una que no estaba en las islas, otra que no había ejército, otra que no entendía nada de eso. Por otra parte, fuerzas contrapuestas, un técnico en milicia, un ejército potencial que lo gobernaba el técnico, y una idea centralista, pues claro, se fue vaciando el señorío y subiendo el poder del coronel. Ahora, el coronel era un majorero como más que el señor territorial. El señor territorial era un tinerfeño de la Orotava, y el coronel era un Pierre de Fuerteventura. Entonces, pensar en un de fuera que desde el coronelato hacía tal o cual no es exacto. Por otra parte, el coronel sí, el Estado le había dado un montón de prerrogativas al coronel, pero para luchar contra los poderes del señorío. Los poderes del señorío eran absolutos, tenía la justicia, o sea, menos decir misa, todo lo demás. El ejército, la justicia, los impuestos, el nombramiento del personal de mando civil, los nombramientos de los cabildos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tenía poderes absolutos, pero teóricos, porque el señor no venía nunca por aquí ni se ocupaba de esto, ¿no? Entonces, para luchar contra esos poderes teóricos se le fueron dando poderes marginales al coronel. Es que los marginales, por ejemplo, la correspondencia. ¿Cómo la usaba el coronel? Pues no se la doy a mis enemigos, y la mía sí funciona, pero los enemigos no. Y claro, entonces, pues, claro, las comunicaciones, que hoy, como siempre, la comunicación es un factor de poder, ¿no? Los periódicos, la televisión, son un factor de poder. Pero en aquel tiempo la televisión de entonces era correo, y el correo no le llegaba a ninguno de los enemigos del coronel. Y el coronel, además, no sé cómo, perdón, quizá abriendo las cartas, se enteraba de las noticias que le llegaban a sus enemigos. Esos son factores de poder. Bueno, pues después el coronel tenía el poder brutal, el poder físico de la gente que estaba a sus órdenes, ¿no? Bueno, pues una tierra que era del señor territorial, la invadía, la plantaba de tunera, a ver quién se la quitaba. Bueno, ahora, el Estado le había dado el derecho a ocupar lo que fuera necesario para la defensa de las islas. Se entendería que eran las costas, ¿no? Pero vamos, un barranco de tierra adentro también necesario para